A un joven, hace 2 años, no sé si fue el pasado, hace 2 años que me invitaron. Lo traje todas las noches. Y después de aquí fui a dar otra campaña a otro lugar y lo llevé para allá. Y aquí le dije, bautízate, bautízate. Sí, pastor, me voy a bautizar. Y a la mera hora, ¿cuándo es el próximo bautismo? Tenemos reuniones en la otra iglesia. El pastor López me invitó a sus 2 iglesias y fui. Y escuchó otros mensajes y le dije, bautízate. Él era cristiano, había sido cristiano, pero se había apartado. Había dejado su matrimonio y se fue con otro matrimonio, con otra pareja. Y le dije, necesitas rebautizarte, porque tu vida no ha sido la que fue en una ocasión. Y terminando allá me dijo, sí, pastor, ahora sí me voy a bautizar. Pero él tenía un problema y no se bautizó. Me dijo, ¿cuál es la próxima, pastor? Los sábados cuando llegamos en la mañana, yo lo recogía. Yo lo traje que yo le daba estudios a la semana, yo lo recogía para llevarlo a la iglesia. Él tenía un problema. Él padecía se le subía la presión. Y también tenía, cuando se le sube la sangre, diabetes, gracias. Tenía diabetes. Y en 2 ocasiones, afortunadamente para él, la hermana que iba a su casa a darle sus medicamentos, a darle todo, era adventista. Y entonces, cuando vienen enfermeras así, les dan las llaves de la casa para que puedan entrar, ¿verdad? Y les preparen su medicina y todo. Y le preparaba la medicina. Y en 3 ocasiones lo encontró en coma. Ya estaba. Si no llegaba la hermana, ahí se quedaba. Pero por la gracia de Dios, le extendía al Señor, gracia, bautízate. Entonces me llamaba la hermana, fulano está en tal hospital y yo lo iba a ver. Y ahí se quedaba 1 semana recuperándose. Y le dije, cuando termines acá, acuérdate. Ya después, yo digo, el bautismo es una decisión personal. Pero cada vez que dices que no, haces tu corazón más duro al Espíritu Santo. Y Él viene y te toca, pero el corazón está más duro. ¿Sí? En una ocasión me llamó la enfermera, la hermana. Estábamos recibiendo el sábado en casa. Nosotros recibimos el sábado en casa. Aun cuando fui pastor aquí, ¿verdad? Recibí el sábado en casa. Con la familia. Sí recibíamos el sábado. Ustedes aquí, nosotros. Y dábamos gracias. Y estábamos sentados y me llamó y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Está en coma y lo llevaron al hospital. Está bien. Era la 4ª. Era después de 1 año que yo le dije, todo el año, bautízate. Y tuvo 3 o 4 episodios y en cada uno salía bien y todo. Y entonces en esa ocasión estaban mis hijos y pues lo conocíamos porque asistió todo el año a la iglesia. Ya tenía como 1 año y medio, 2 años asistiendo a la iglesia. Y no quería bautizarse. Entonces digo, voy a ir allá porque está en coma y se fue al hospital. Y todos me dijeron, vamos, porque lo conocía, mi esposa. Pasamos y rápido nos fuimos. Y en el camino me llamó la hermana y me dijo, pastor, ya no vaya, porque ya se murió. Ya no vaya, porque ya se murió. No estoy usando una psicología para asustar a nadie, porque ustedes me conocen que nunca he usado ese tipo de psicología para intimidar a la gente, porque el bautismo no es de intimidar, al contrario, el bautismo es de celebrar, ¿verdad? El bautismo es situación de gozo, de alabanza a Dios, es una transformación, es una entrega completa. Dios te está llamando en esta noche, bautízate. Mañana va a haber 2 bautismos o más. Sé parte de esos bautismos. Allá está el pastor, habla con él. Toma tu decisión. Hazlo por fe, camina por fe. Gracias a Dios de que... Ahora yo no voy a decir que él no va a estar allá, porque cuando uno está inconsciente, no hay nada imposible para ¿quién? Para Dios. Él habla con la gente que está consciente o inconsciente. ¿Sí? Así es. Así es de que ese trabajo se lo dejamos
nosotros no estamos para juzgar absolutamente a nadie. No somos gente para juzgar. Yo deseo verlo allá. Tengo otras personas que deseo ver allá, que en la última hora yo sé que tomaron sus decisiones. El hombre que estaba al lado del Señor Jesucristo, Señor, acuérdate de mí, le dice, ¿desde ¿qué? Momento. Así es de que el que está en coma, si Dios le habla y hace las paces con el Señor, ya es asunto de la persona. ¿Y quién? Dios. No vamos a juzgar. Pero sí vamos a invitar, porque queremos celebrar tu decisión para tu vida eterna. Cada noche hemos orado. Esta noche vamos a orar por los matrimonios y vamos a orar por las visitas. Ya oramos por los jóvenes, ya oramos por los padres, ya oramos por las madres, ya oramos por los niños. Anoche oramos por la junta directiva de la iglesia, que Dios los ayude, porque, ¿qué dijimos? Yo dije una frase muy, ojalá que nadie se me sintió anoche, para los que no estuvieron. Pero una de las peticiones en la oración con la junta directiva dijimos, una iglesia unida es una iglesia ¿qué? Invencible. Una iglesia unida. Por eso oramos por la directiva, porque la directiva tiene la responsabilidad de unificar. Es el don del liderazgo, el don de la influencia positiva. Pero una iglesia dividida es una iglesia fracasada. Un poco fuerte, ¿verdad? De parte de ya saquen al pastor Negrete, que ya no venga. Pero les estoy diciendo una realidad. Una iglesia dividida es una iglesia fracasada. Porque la unidad, nosotros esperamos la lluvia tardía y queremos que tú recibas la lluvia tardía y que la iglesia sea fuerte, poderosa. Hoy vamos a orar por los matrimonios y vamos a orar por nuestras visitas. Visitas, si tú vienes hoy y deseas que traes una necesidad personal, vamos a suplicarle al cielo. Dije desde el primer día, no soy un taumaturgo, no soy uno que obra milagros, no. El que obra los milagros es ¿quién? Dios. A través de la fe. Ten fe. Confía en Dios. Mucha gente se ha sanado, te puedo decir. En los bandos de oración que hemos estado, mucha gente se ha sanado. Los he visto. Gente con cáncer los he visto sanados. Están en remisión. Ya se les había caído todo el cabello, pero están en remisión. Y tienen un cabello hermoso ahora. A las damas, varias, no pocas, varias. Y otros milagros, muchos otros. Pero la gente tiene fe en Cristo Jesús. La oración es el vehículo, pero el que sana es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y visita, si tú quieres venir al frente, ven. Si tú tienes una pareja aquí, un matrimonio, y quieres venir al frente y vamos a orar, ¿sí? Así es de que vamos a tomar un tiempo para la oración y empezamos con el tema. ¿Alguien quiere pasar al frente con su esposo o esposa o una visita que quiera, pastor? Yo tengo una petición personal que no la voy a decir a nadie, nada más a Dios, pero aquí vengo al frente. Véngase al frente, vamos a orar. Los que puedan, como hemos dicho en otras veces, nos arrodillamos, y los que quieran ponerse de pie, se quedan de pie. Pero vengan con sus parejas. ¿Estamos? Vamos a arrodillarnos. Gracias. Querido Padre Celestial, es un privilegio el nuestro en estas horas de tu santo sábado arrodillarnos ante tu divina presencia. Gracias, Señor, por esta semana tan bendecida, tan hermosa que nos has concedido de entender mejor tu voluntad para con nosotros. Gracias porque hemos entendido una cosa muy, muy importante, y esa es que tú nos amas eternamente. Amén. Y que tú deseas que estemos contigo por toda la eternidad. Amén. Queremos orar en esta noche, Señor, especialmente por nuestras visitas que están aquí. Amén. Los que están en sus asientos, los que están al frente. Oramos, Señor, porque ellos traen diversas necesidades, sean matrimoniales, sean financieras, sean de salud, sean de compañerismo, de armonía en el hogar. Solo tú conoces, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, que les concedas una doble porción de fe a ellos en esta noche. Que puedan confiar en ti, Señor. Y por ello entonces oramos para que tu bendición esté con ellos, tu paz,
tu amor, tu bondad en sus corazones, Señor. Queremos suplicar también, Señor, por los matrimonios que estamos presentes. Señor, tenemos necesidad, queremos que juntos podamos ir al reino de los cielos. Y no solamente esposo y esposa, queremos que toda nuestra familia, Señor, ya sean hijos, ya sean nietos, ya sean bisnietos y ya sean tataranietos, Señor, pero queremos que todos estén presentes cuando tú vengas por cada uno de nosotros. Señor, si hay situación, el enemigo en su astucia trae división entre nosotros, pero no, Padre Celestial. Suplicamos que el Espíritu Santo esté protegiéndonos en cada matrimonio aquí representado, Señor. Deseamos poner nuestras vidas ante tus pies. Deseamos suplicar que nos ayudes a hacer tu voluntad y no la nuestra. Si hay un problema insuperable, Señor, si hay una situación que para nosotros no la hemos podido vencer dentro del matrimonio, te queremos pedir, oh Dios, que en esta noche nos des la gracia celestial, para que nos pidamos perdón el uno al otro. La gracia especial para que los dos vengamos hacia la persona de Cristo Jesús. Queremos suplicarte, Señor, que en esta noche bendigas a nuestros hijos también, que los protejas del enemigo, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y tataranietos por los que lo tienen, Señor. Tú eres el Dios de paz. Tú en tu voluntad dijiste que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y tú trajiste la bendición al matrimonio, Señor. Nos diste 2 regalos en la creación. El regalo del matrimonio y también el regalo del Santo Sábado. Desde el principio. Gracias, Señor, porque ahora estamos ante ti. Que tu bendición nos acompañe y que nos vayamos a nuestro hogar, dejando aquí nuestros problemas, dejando aquí nuestras preocupaciones, dejando aquí nuestras batallas. Que hagamos un lado el orgullo, Señor, en el matrimonio. Y que Cristo Jesús reine supremo para que haya unidad. Gracias te damos, Señor. Que nuestros hijos reciban la bendición de que como padres estamos unidos y que ellos se sientan contentos, gozosos, que esa felicidad los alcance a ellos y alcance también a toda la familia. Señor, perdónanos donde te hemos ofendido a ti. Perdónanos, que nos limpies de todo pecado. En Cristo Jesús queremos suplicarte todo. Amén. Amén. Francisco, si se puede las 2 luces. Si se puede, si no se puede. Porque cuando pasa, es el ruido que se oye. El micrófono. Oh, ok. Bueno, gracias. Hemos estado estudiando diferentes temas para aquellos que vienen por primera vez o por segunda, diferentes temas. Hemos estudiado por qué se ha cambiado la ley de Dios. Hemos estudiado acerca por qué o cómo podemos beneficiarnos financieramente. Hemos estudiado acerca de el intercesor. ¿Cuántos intercesores hay de paso? 1. Como que me están dudando. ¿Cuántos intercesores hay? 1. Cristo Jesús. El Espíritu Santo aboga por nosotros, ¿verdad? Nos ayuda. Y quien intercede ante el Padre es Cristo Jesús. No es nadie más, según la palabra de Dios. Pero en todo ello, quien desea nuestra salvación es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta noche vamos a hablar acerca de los mensajes que vienen desde más allá de las estrellas. Dios todavía habla a través de ¿quiénes? Sus profetas. Hermanos, una de las cosas que yo sé que está en tu mente a veces, porque está en la mía, y a veces no queremos admitirlo, pero nosotros a veces pensamos y queremos saber si hay algo más allá en el universo. Queremos saber si alguien se puede comunicar. Queremos entender si nos podemos comunicar, si hay algún ser creado más allá. Pero nosotros sabemos que en el más allá
Cristo Jesús está presente. Saben, muchas personas, dentro de 10 años, yo creo, menos, la gente va a tener la oportunidad de ir de darse un viaje de vacaciones. ¡Wow! ¿Quién pensaba? Vacaciones hacia la luna van a dar. Y el costo para todos nosotros, porque todos podemos pagar más de $1 millón, es lo que van a cobrar. Pero quiero decirle algo, creo que ya tienen a personas en la lista. Ya tienen a personas en la lista que están dispuestos a pagar más de $1 millón, porque es lo mismo con ellos para con nosotros. ¿Hay algo más allá en el universo? ¿Hay vida más allá en el universo? ¿Podemos escuchar algo más allá? Bueno, el tema de esta noche es que Dios se comunica, quieren escuchar. El deseo de Dios siempre ha sido de tener comunicación ¿con quién? Con nosotros, ¿sí? Con nosotros. Por lo tanto, entonces, podemos decir que es definido que Dios continuamente nos ha estado enviando mensajes. Y el mensaje mayor que tú debes de escuchar siempre de parte de Dios es que te ama. Dios te ama. Dios quiere estar siempre contigo. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere contestar tus necesidades, ayudarte en tu progreso espiritual, ayudarte en tu vida física, mental y espiritual. Ese es Dios. Desea lo mejor para ti. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. La complicación de la salvación del hombre es sencilla. Ten fe en Dios, cree en Dios y serás ¿qué? Salvo tú y tu familia. Pero nosotros le hacemos y le buscamos y a veces con la Biblia misma hacemos tan complicada la salvación que Cristo la ofrece gratuitamente. Pero el Señor continuamente se ha comunicado. Y su mensaje es, te amo con un amor eterno. Te amo con un amor eterno. Te he amado en el pasado. Te tuve en mente antes de que nacieras. Te tuve en mente cuando te cargaron aquí en el vientre. Te tuve en mente cuando naciste. Y siempre has estado en mí. Corazón. Tú te has alejado, pero tú siempre has estado en mi corazón. Ese es el mensaje de nuestro Padre Celestial. Y el privilegio en el principio de Adán y Eva, como ustedes pueden notar, era que Dios hablaba con el hombre cara a cara. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de estar ante la presencia divina y hablar con Él cara a cara! Creo que ese es uno de los deseos nuestros y espero que sea tu deseo, que cuando regresemos y estemos en las mansiones celestiales, hermanos, el privilegio nuestro de estar ante la presencia del Dios infinito, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pareciera que iba yo a cometer el error de decir Dios Padre, el que ha estado todo el tiempo, y después vino Dios Hijo y después vino Dios Espíritu Santo, pero no es así. Los tres han coexistido, ¿cuándo? Eternamente. Y entonces la sabiduría, la gloria y la honra es para la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros vamos a tener ese privilegio que perdieron Adán y Eva por ser engañados por Satanás, por dejarse llevarse por el engaño del enemigo. Y quiero decirte algo, mañana vamos a predicar en contra del engaño, porque dijimos una cosa en uno de nuestros estudios, ¿verdad? ¿Cuál fue el estudio ese? El estudio fue de dónde viene el mal, ¿verdad? ¿De dónde viene el mal? Vimos que viene del enemigo. ¿Recuerdan ustedes ese estudio? Lo vimos aquí. Pero Dios desea hablarnos cara a cara, queridos hermanos, y va a ser nuestro gran privilegio. ¿No deseas tú estar ante la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Ver el rostro de ellos, escuchar la voz de ellos, la sabiduría y después viajar con ellos. A mí me gustaba estar cuando yo llegaba a la casa. Desafortunadamente de muchachón me fui de la casa, porque yo no sé que yo quería tocar música mundana, me fui joven de la casa, según yo. Pero hermano, si hay un privilegio que tenía yo y que después lo llegué a reconocer ya grande, es que siempre en la casa me estuvieron esperando un padre y una madre.
y mayor era mi privilegio cuando me acostaba en la cama de ellos. ¿No te gustó acostarte en la cama de tus padres? Me acostaba y me revolcaba como un niño chiquito ya de grande, ¿sí? El privilegio y el gozo de estar ante la presencia de tu Padre celestial. Es así. Bueno, ¿cómo se comunica? ¿Qué nos ha separado? Sabemos, vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vosotros. Es nuestro comportamiento. Nos hemos alejado de Dios. Pero el Señor se ha comunicado con nosotros a través de la etapa de la historia del ser humano por diferentes personas. Ha habido profetas y ha habido profetizas. ¿Sí? A veces pensamos que solamente el don de la profecía es ¿para quién? Para los hombres. No, pero ha habido profetizas también que están en la palabra de Dios. Y Dios habló. Y estos profetas, de paso, ¿cómo definimos la palabra profeta? ¿Ha pensado en ello? Un profeta es un portavoz ¿de quién? De Dios. Profeta, portavoz. Eso es lo que quiere. Es uno que lleva el mensaje de Dios. Y los profetas especialmente hablaron cuando había algo especial que decirle a la gente. Cuando algo grande iba a acontecer, entonces ¿quiénes venían y hablaban? Los profetas. Iba a haber guerra. ¿Y cómo iban a ganar? Pues ahí venía el profeta. Tenían que hacer una conquista, tenían que hacer ciertos trabajos, ahí venía el profeta. Cuando Dios quería que construyeran, hicieran templos o hicieran el tabernáculo, ¿quiénes hablaban? Los profetas. Cuando algo grande iba a acontecer, era un periodo importante, quien Dios enviaba su portavoz, era él, profeta. Aquí dice 2 de Pedro 1:21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, 2 de Pedro 1:21, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos santos hombres, por eso nosotros tenemos la santa palabra de Dios. Los hombres fueron inspirados por Dios. No es que Dios les agarró la mano y escribió lo que ellos tenían que escribir, no, los inspiró, les dio dirección que también hubo específicamente, pienso yo, que en algunas ocasiones las palabras específicas que él deseaba que escribieran, los impresionó para escribir las palabras específicas, estas palabras. Pero él no los tomó de la mano y dice, vas a escribir esto de esta manera. No. Era conforme a su personalidad. Por eso en los 4 evangelios estuvieron presentes esos discípulos con el Señor Jesús. Marcos, Lucas no estuvo presente. Lucas, Juan y Mateo. ¿Sí? Vieron, pero cada uno, inspirado por el Espíritu Santo y conforme a su personalidad, se puso a escribir siendo guiado por el Espíritu Santo. Al contrario, dice, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algunos vieron visiones. Sí, Daniel, ¿qué vio? La visión, vio estos animales, ¿verdad? Y a veces nos preguntaron por qué fueron estos animales. Daniel también vio bestias, ¿se recuerdan ustedes? ¿Quién también vio bestias en sus Juan, en el libro de Apocalipsis, vio estas bestias grandes, ¿verdad? Que subían del cielo, del mar, otra bestia que subía del tierra, era un cordero que tenía cuernos, etcétera, etcétera. Sí, ellos vieron. En otras ocasiones también Dios los inspiró porque tuvieron sueños. Y en otras ocasiones Dios les habló directamente, ¿sí? Se presentó. Así es de que hubo diferentes maneras, pero la inspiración vino de Dios. Y la mayor representación de Dios en su comunicación fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios Padre? Siempre estudia la vida de Cristo Jesús. Él es el supremo verbo de Dios, la suprema acción, el supremo amor de Dios representado en la persona de Cristo Jesús. Primera de Corintios 12:28 dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar, ¿qué más? Profetas. En otras palabras, el don de la profecía es un don que Dios dio a la iglesia. Dios dio su don a la iglesia. Ese es un don. Los profetas no vienen por su propia voluntad, ni hablaron por su propia voluntad, sino es que voluntad ¿de quién? De Dios. Sí. Anoche en la oración hablábamos de diferentes dones, ¿no fue así? También hablamos, y uno de los dones, por eso oramos por el liderazgo de la iglesia, porque la administración y liderazgo es uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia también. Bueno, la pregunta es,
¿Qué ha pasado con el don de profecía después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo? ¿Qué ha pasado con la profecía? Así. Entonces, vamos a notar acerca de los profetas. Lamentaciones 2:9 dice, ya no hay ley, tampoco sus profetas han encontrado visión de parte de Jehová. Pareciera que hubo un periodo donde ya no hubo profetas, el Señor ascendió y entonces como que si la comunicación se hubiera detenido. Pero queridos hermanos, nosotros podemos notar que el Señor siempre ha estado conectado con nosotros. Hubo un periodo, hermanos, el periodo se llama el oscurantismo religioso, donde las Biblias eran atadas a los púlpitos de los monasterios. En general, estaba escrita la palabra de Dios en griego, en hebreo y en latín. Y por eso solamente los podían leer, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y no le permitían al vulgo. Yo estudié un libro acerca de cómo, si tú eras un laico, si tú eras una persona que te gustaba conocer la palabra de Dios, estudiabas y querías predicar, no te permitían. Al contrario, te agarraban, te metían a la cárcel y después te torturaban para que tú desistieras de hacer eso. Pero hubo hombres que ellos estudiaron la palabra de Dios y estos fueron obviamente los valdenses. Ellos estudiaron y estuvieron presentes. Hubo muchos otros, hemos mencionado, tú los puedes buscar on the internet, Wycliffe, Lutero, Hus, en fin, y otros. Estos estudiaron la palabra de Dios y entendieron la voluntad de Dios. Después, queridos hermanos, vino un reavivamiento, un despertar en la iglesia, porque se estaban cumpliendo las profecías. Si tú estudias la profecía de 1260 años y tardes, entonces tiene un periodo donde comenzó y se vino cumpliendo como el 798. Y la gente comenzó a estudiar la palabra de Dios y comenzaron a darse cuenta que algo grande iba a acontecer. Recuerden, el profeta era enviado cuando algo grande va a acontecer con el pueblo de Dios. Y algo grande se iba a hacer en la voluntad de Dios. Y de esa manera entonces estos individuos comenzaron a estudiar la palabra de Dios. Y una cosa que comenzaron al estudiar la palabra de Dios, y mañana voy a ampliar esto más. Mañana voy a ampliar mucho más. Ven mañana, porque este mensaje de hoy está conectado con el mensaje de mañana. Ven y siéntate y escucha. Pero uno de los mensajes que encontraron es el mensaje del sábado. Recuerden ustedes que desde 538 a 1798 habían quitado la ley de Dios y estudiamos nosotros el mito de la araña. ¿Recuerdan el mito de la araña? ¿Cuál fue el mito de la araña? Que por 2000 años la gente dijo que la araña tenía ¿cuántas patas? 6. Y cuando la contó el hombre, 2000 años después encontró Lamarck, un biólogo, un naturista, encontró que tenía 8. Entonces, de la misma manera, en todo este periodo de 1260 años, la gente pensaba que el día de adorar a Dios era el domingo. Y cuando llegaron a la conclusión y estudiaron la palabra de Dios, encontraron esto: acuérdate de reposar el día de sábado. El día sábado. Y entonces comenzaron a encontrar verdades de esta manera. Dios le habló, dice, y una de las cosas que aprendieron también es que había un remanente. Y ahorita vamos a estudiar un poquito más. Dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces encontraron dos cosas importantes. Una es, hay que observar el sábado. Y la otra es que el remanente, el resto de la iglesia que iba a venir antes de la segunda venida de Cristo Jesús, tenía que guardar los mandamientos de Dios. Y tenían que tener la fe de Jesús. Ahorita vamos a explicar un poco más de esto entonces. Joel 2:28 también dice, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Antes que venga el día de Jehová grande y temible. Ahora, nota esto.
va a venir el Señor Jesucristo en su segunda venida y entonces el Señor dice que ¿quién va a participar del don de la profecía? Ahí lo dijo, vuestros hijos, vuestras hijas y ¿quién más? Vuestros ancianos, dice. Antes de que venga, ellos van a recibir estos mensajes. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Noten las características identificadoras de la iglesia, de la iglesia remanente. De paso, ¿qué es eso de la iglesia remanente? ¿Qué es eso del pueblo remanente? ¿Qué implica? Ustedes saben. Bueno, esa es una de las características. ¿Pero qué es la palabra remanente? ¿Qué? Muy bien. La palabra remanente implica lo último que ha quedado. Lo último que ha quedado. En la iglesia, entonces, antes que venga Jesucristo, va a haber un grupo del pueblo de Dios que ha estado a través de las edades, va a haber lo último que ha quedado. Y esos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Ahí están las características. Del último pueblo, ya no va a haber más pueblos. Así como están las 7 iglesias, ¿recuerdan de las 7 iglesias que estudiaron en Apocalipsis? La última llega a ser la iglesia de la Odisea, la 7ª. Tristemente nosotros somos la iglesia ¿de qué? Y las características nuestras, ya Señor, perdónanos. La característica nuestra es que somos ¿qué? Tibios. Los adventistas somos tibios. No somos fríos ni tampoco somos ¿qué? Calientes. Y entonces causamos una náusea al Señor. Por eso en nuestra iglesia nosotros estamos luchando en nuestra vida cada uno para tener una reforma y un ¿qué? Reavivamiento. Porque el Señor dice, te aborrezco porque ni eres frío ni caliente. Y esa actitud me hace que yo desee vomitarte. ¿Sí? Pero es la última iglesia. ¿Vendrá otra iglesia? Ya no va a venir otra iglesia. Y entonces en esta iglesia, entonces, lo que resta de ella, antes de que venga el Señor Jesucristo, entonces, tiene que haber un despertar en nosotros. Como dijimos, la voz de Dios tiene que ser escuchada. Está en su santa palabra. Bueno, Apocalipsis 12, 17 dice, tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Y en Apocalipsis 19, 10 explica qué es el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesús, dice en Apocalipsis 19, 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la iglesia remanente, el último grupo que va a esperar a Cristo Jesús, que va a predicar su palabra, tiene que tener el don de la profecía. El don de la profecía. Yo quiero decirte, bueno, me mantengo en el tema. Apocalipsis 19:10 dice, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ¿para qué nos va? ¿Cómo podemos saber que esta iglesia? Porque hay otras iglesias, quiero decirte, cuando empezó la iglesia adventista, voy a hablar mañana ya en más detalle para que tú entiendas acerca de la iglesia adventista, porque muchas gentes nos dicen que la iglesia adventista es un culto, que no es una ¿qué? Iglesia, ¿sí? A cult. Un grupo de personas que no están formadas como el resto, reconocidas como el resto de la iglesia, si somos un culto aquí aislado, ¿sí? Hay también la iglesia mormona, también no lo consideran como una iglesia reconocida, sino lo consideran como un culto por su práctica antes de la poligamía y también por sus enseñanzas espiritistas. Bueno, we need to study about it. Por eso, ve a los grupos para que entiendas más ampliamente acerca de todas estas cosas, que ahí te lo van a explicar, ¿verdad? Pero necesitamos, comenzó también en ese periodo, cuando se inició la iglesia adventista, después de 1844, también la iglesia mormona en el mismo tiempo, y también los testigos de Jehová, y los tres tenemos un ¿qué? Un profeta. Entonces, ¿cómo sabemos si el profeta es verdadero o el profeta es ¿qué? Falso. En los últimos días el Señor dijo, una de las cosas que le dijo en Mateo 24 a sus discípulos, decía, tened cuidado que no os engañen, porque vendrán falsos profetas. Si hay algo que enfatiza mucho en el Nuevo Testamento, es el engaño que va a haber dentro de la iglesia, engaño. Yo por eso te quiero decir, escucha, lo voy a hacer muy claro.
Antes como que yo lo cubría así con azurquita y demás. No, ya claro. Algunos de ustedes andan siguiendo a fulanos que andan predicando y son muy elocuentes y pareciera que lo que están diciendo está ¿qué? Pero Dios no tiene dos movimientos. Dios tiene un ¿qué? Movimiento. Una iglesia la llama el remanente. Cuando tú te sales de esta iglesia para que siga a fulano, no importa que esté predicando el mismo evangelio. No importa. Ten cuidado, porque el Señor dice que estuvieron ¿con quién? Con nosotros, pero dice, no fueron ¿de quién? De nosotros. ¿Sí? Porque viene un engaño grande, y entonces tenemos que saber si es lo verdadero o no. En la iglesia adventista, lo que a mí me hace quedarme adentro es porque Dios da ciertas pautas de la iglesia, y da ciertos mensajes. ¿Sí? En muchos de las, no lo he predicado en nuestra iglesia, pero sería bueno predicarlo. Y el título del sermón es si hay apostasía en la iglesia, ¿debo de salirme de la iglesia y meterme en otro movimiento en los últimos días? No, por eso Dios tuvo su iglesia, cometió errores, pero se mantuvo la iglesia, él se mantuvo con ese grupo, lo corrigió, pero se mantuvo ¿hasta dónde? Hasta el fin de ella. Por eso le llama al pueblo remanente. Oh, pero él habla, o ellos hablan mejor que los pastores y hablan esto. Tendrán el don de la elocuencia, pero dice el Señor, tener cuidado que no sean ¿qué? Engañados. Entonces vamos a ver al verdadero profeta, si es verdadero o qué, falso, porque el don de la iglesia final tiene que tener un profeta. Bueno, vamos a ver acerca de este verdadero. Primero, tiene que decir a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a estas palabras, es que no les ha ¿qué? Amanecido. Así es de que sus enseñanzas tienen que exaltar la ley, los 10 mandamientos. Y también su enseñanza tiene que exaltar la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, en la palabra de Dios nunca habla cuando dice salid de ello, pueblo mío, lo dice en singular, un pueblo, iglesia adventista. No dice salid de ella, pueblo aquí y este otro reformador y este otro reformador, porque hay muchos reformadores concerniente a la iglesia adventista. ¿Tienes esas cintas? Te han afectado porque todo esto te da un fruto y ese es el fruto de la desconfianza en lo que tú has estado creyendo. Tengo que ser directo porque quiero que entiendan y que seamos salvos. Entonces, ¿qué tiene que hablar para saber si es verídico el profeta? Tiene que hablar acerca de la ley y acerca del testimonio conforme lo explica la palabra de Dios. Y en el final no habla de dos remanentes, no habla de un pueblo y otro orador especial, habla solamente de uno. También, otra cosa, dice, cuando su palabra se cumpla, otra manera de conocer si es falso o verdadero, cuando su palabra se cumpla de este profeta, dice algo, se reconocerá que a tal profeta verdaderamente lo ha enviado Jehová. Si se cumple lo que está diciendo, entonces viene parte de ¿quién? De Dios. Otra, mientras que el que profetiza edifica ¿a la qué? A la iglesia. Nota algo, escúchame, escucha lo que te estoy. Dios te trajo por un propósito en esta noche, porque otra parte del profeta que está en la iglesia verdadera es que edifica a la ¿qué? A la iglesia. No la divide, la unifica. La iglesia adventista tiene diferencias, pero este profeta nuestro ha hecho ¿qué? Edificado a la iglesia. Sí, te voy a dar algunos ejemplos cómo lo ha edificado. Primero, lo edifica en propósito. Fíjate, ¿cuál es el propósito que nos ha edificado este profeta que nosotros tenemos? En la segunda venida de Cristo Jesús. En todas las iglesias mundiales, nuestro propósito, estamos unificados aquí, edificados, en que vamos hacia adelante porque estamos esperando, ¿qué hermanos? La segunda venida. ¿En qué más nos edifica aquí? Otra razón, en la verdad bíblica. Nos unifica en la verdad bíblica. Este muchacho que yo traía, no era muchacho, era ya grande, que yo traía a la iglesia cuando leía el folleto, dice, wow, ¿por qué no hablan más de esto? Le digo, mira, cuando nosotros estudiamos la escuela sabática, la están estudiando 20 millones el mismo tema. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Somos cuántos millones? 20 o 22 millones adventistas. Somos pocos. Porque cristianos de otras iglesias, ellos son 559,000 maometanos, en fin, de otras fe, son
por miles y miles, nosotros apenas 20 millones, comparados con 550 millones católicos o 380 católicos y demás, pues somos ¿qué? Pocos nosotros, ¿verdad? Pero noten algo, cuando estudiamos una verdad, estamos unificados en esa verdad que está de parte de la palabra de Dios. Tenemos un pueblo. Lo que voy a estudiar mañana lo están estudiando en todas las iglesias alrededor del mundo. Por eso somos un movimiento adventista del séptimo día. Tercero, ¿en qué más nos une? En unidad. El pueblo de Dios está predicando el mensaje del tercer ángel. Algunos dicen, no, los pastores no predican. Pues nunca vienes a la iglesia. ¿Cómo vas a saber si te está haciendo por otras partes? Yo sé, yo te puedo decir, y tenemos la evidencia en la iglesia donde asisto, que por lo menos nosotros en esta iglesia de los 52 sábados hemos predicado en diferentes maneras el mensaje del tercer ángel por lo menos 45 veces al año. Por lo menos. ¿Sí? Estamos, ¿sí? Así es de que nos está ayudando en la unidad. Y también este profeta nos ayuda a unificar en entender los eventos finales, la escatología. Este profeta nos hace entender qué es lo que va a pasar en más detalle. Estudiamos el libro de Apocalipsis, también hemos estudiado el libro de Daniel, pero necesitamos muchos más detalles, más comprensión. Y este profeta entonces, si está edificando a la iglesia, entonces la está ayudando a entender los eventos finales. Así es que voy a retroceder. Primero, si es verídico, va a tener a la ley, ¿al qué? Al testimonio. Si es verídico, su palabra tiene que cumplirse. Tercero, tiene que unificar a la iglesia, y yo les di las áreas diferentes en donde el profeta va a edificar. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede ¿de quién? De Dios. Porque muchos hablan que Jesucristo vino en espíritu, y por eso algunas de las iglesias hablan acerca de la encarnación de Cristo Jesús, y hablan de la Virgen y el del nacimiento. Entonces dicen que Jesucristo no vino en carne, sino vino en ¿qué? En espíritu. Y hablan de la Virgen, pero quiero decirte algo, la concepción de Jesús es el milagro del Espíritu Santo. Pero una vez que ella concibió, Jesucristo nació por el canal regular que el útero, que nacen todos los niños. Ahí dejó de ser ¿qué? Virgen. ¿Entendemos eso? Am I offending somebody tonight? Porque estoy siendo directo, ¿verdad? Sí. Entonces, Jesucristo vino ¿en qué? En carne, no vino en espíritu. Fue hombre y fue ¿qué? Dios. Así estamos. Entonces, gracias damos. Dice, y por último dice, por sus frutos los ¿qué? Ahora, una de las cosas que vimos esto en los verdaderos profetas es que dan un fruto de unificación. Hay individuos que están predicando el mensaje del tres ángel, pero no están, ese es el fruto. En vez de unificar, ¿están qué? Dividiendo. ¿Sí? Por sus frutos los ¿qué? Y tú vas a cosechar. Porque cuando un hombre va guiando y no quiere atenerse a la voluntad de la iglesia, entonces corren problemas, ¿sí? Corren muchos problemas, porque solamente está al frente y hace su propia. Yo no puedo hacer mi propia voluntad. Si yo me porto mal, ¿quién va a venir sobre mí? La conferencia. Y si el presidente de la conferencia se va a portar mal, ¿quién va a venir sobre él? La unión. Y si la unión, entonces la división. Y si el presidente de todos los Estados Unidos, lo que pasó con nuestro presidente, uno de ellos usó los fondos, él dijo sus propios fondos, no debió haber eso, los abogados le dijeron, no lo hagas, sus propios fondos, los subsidios para sacar más dinero, para usarlo en la obra, le dijeron, no, los abogados, no lo hagas, y lo hizo. ¿Y qué le pasó al pastor? Lo sacaron de ser, no cometió un pecado, pero le dijeron, nos pones en una situación crítica, ¿sí? Entonces tuvieron que hacerlo a un lado. Todos tenemos a alguien a quien estamos respondiendo, pero un líder que va al frente, que no tiene nada a quien responder, entonces sus frutos no siempre son la palabra es accountable. Tenemos que ser responsables a otra
persona. ¿Estamos así? Sí. Así es de que por sus frutos los que, hermanos, conoceréis. Bueno, aquí está. En este periodo de 1844 se cumplió la profecía de Daniel 8:14. Dice, y el santuario será ¿qué? Purificado. Y este grupo de creyentes pensaron que el santuario era la tierra. La tierra va a ser purificada. Viene el fin del mundo. Tenemos que prepararnos porque Cristo ya... Y él explicaba, Guillermo Miller, a ver si mañana en la tarde nos permiten cantar ese canto que compusieron un grupo llamado Bendita Esperanza. Guillermo Miller, gran predicador de Dios, y luego habla de los 3 ángeles y luego habla de nosotros. Pero este candidato comenzó a predicar que el Señor venía. Recuerden, cuando va a acontecer algo grande, tienen que hablar ¿quiénes? Los profetas. Y aquí estaba aconteciendo algo. Él tenía, ¿verdad? Se cumplió la profecía más larga de 2300 tardes y mañanas, la profecía años, una profecía bastante grande, y se cumplió en 1844. Y él pensaba que en esa fecha pensaba que la purificación era, el mundo iba a ser purificado, iba a ser el fin del mundo, con fuego iba a ser purificado en 1844. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros, entiende lo que Dios dice, por eso es importante. No pongas ¿qué? Fechas. La venida de Cristo Jesús solamente conoce la fecha ¿quién? Dios el Padre. Eso nos dice la palabra de Dios. Claro que sí. Pero ellos pusieron fechas y vino lo que nosotros llamamos el grande chasco. Salieron afuera. Yo les dije, he ido a esa iglesia chiquita allá, donde esperaron al Señor Jesucristo. Me tocó al otro lado de los Estados Unidos estar ahí presente. Una iglesia más chica que la nuestra. Quizás solamente viene siendo la iglesia de este tamaño. Pero ahí esperaron. Y a las 12 de la noche se retiraron. Hay una piedra grande donde se pararon todos, la piedra de la ascensión. Pensaban que iban a ascender ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Y a qué hora se iban a subir al cielo? A las 12 de la... Bueno, era tal hora, pensaban, Dios viene cuando menos lo esperamos, entonces se pusieron. Y cuando dieron las 12 de esa fecha, comenzaron a chasquearse. Pero ellos habían predicado este evangelio en todos los Estados Unidos. Y se había predicado este evangelio en diferentes partes del mundo. Y entonces la gente se había preparado. Y la gente no había cosechado tus papas, los campos. Toda la cosecha lo habían dejado porque decían, ¿para qué vamos a cosechar si ya va a venir quién? Oh, y una vez que no vino Jesucristo, se chasquearon. Y la gente les hizo mucha burla. Y entonces aquí comenzó este movimiento y estas personas... el 22 de octubre era el día que ellos esperaban y no llegó, pero se pusieron a orar, los pocos, y en esa oración Dios le habló a una dama pequeña. Su nombre es Elena de Harmon. Todavía no era Elena White, era Elena Harmon. Y le habló cuando ella tenía 17 años. Y ella vio una visión, y en esa visión, y aquí lo ven al pueblo ascender hacia arriba, y arriba está Cristo Jesús. En esa visión vio que el pueblo de Dios iba a triunfar por la gracia de Cristo Jesús. El pueblo de Dios iba a triunfar porque Jesucristo iba a interceder por sus hijos. En ese camino también algunos estaban, ¿qué? Cayendo, ¿sí? Los engañados, porque seguían a otros líderes, estaban, ¿qué? Cayendo. Otros estaban rechazando la fe porque no querían que les hicieran burla, ¿no? Pero estos se mantuvieron firmes. Ese remanente es un pueblo que se va a mantener firme sobre todas las cosas. Pero ¿saben por qué se mantiene firme? Porque que los va dirigiendo no es un hombre. El que los va dirigiendo es ¿quién? Cristo Jesús. Ten tu confianza en Jesucristo, no en nosotros, los hombres. Y aquí ella vio esta... Y entonces estudiaron la palabra de Dios. Y al estudiar la palabra de Dios, entonces comenzaron a comprender la voluntad de Dios. Y ella empezó a escribir. Y escribió muchos libros, miles de páginas. Y de ahí sale El deseado de todas las gentes. Y de ahí sale El conflicto de los siglos. Y ahí sale Hechos de los apóstoles, primeros escritos. Muchos libros que escribió. Ahora, Elena G. de White escribió
lo siguiente, vamos a entender si era profeta o no. Escribió cosas religiosas y gracias a Dios todo se comparó ¿con qué? Con la palabra de Dios. Recuerda esto, este es un ejemplo que dijimos, a la ley y al qué? Y al testimonio. ¿Sí? Si la persona en quien tú has puesto tu fe no está conforme a lo que dice tu voluntad, estás en peligro. ¿Sí? Yo estudié en la Universidad Mormona, mi doctorado allá, estuve varios años. Y ellos me enseñaron y me visitaban y me daban estudios porque querían que yo fuera mormón. ¿Sí? Y quiero decirles algo, tienen un programa súper especial para el matrimonio. Los mormones, el programa que tienen para el matrimonio es superior al programa que tenemos nosotros. Estrictamente toman un día en la semana y se reúnen todas las familias. Ellos dejan todo, como nosotros los sábados dejamos todo, ellos el primer día de la semana dejan todo, el segundo toman un día y se reúnen las familias. Y las familias entonces gozan de estar juntos, unidos. Es una buena práctica, ¿verdad? Pero hay algo interesante. ¿Sí? El profeta, para ellos entonces, escribió varios libros y sus libros de ellos son autoridad encima de la palabra de Dios. Para nosotros no. La autoridad nuestra es la palabra de Dios, cueste lo que cueste. La palabra de Dios. No son los escritos de Elena G. de White, no. No son los escritos de Joseph Smith, mormón, no. Para ellos los escritos de él, el libro de Mormón y el libro de Abraham y otros libros que han producido, tienen superioridad, correcciones que ellos le hacen a la Biblia. No, por eso dice a la ley y al qué, y al testimonio. Entonces, ella dijo, vamos a ver si en el área científica dice, el tabaco es un veneno de la clase más engañosa y qué, maligna. La gente todavía no entendía eso, entonces dice aquí en Misterio de Curación, ella escribió, continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y ¿qué? Cáncer. Sí. Ahora, ustedes dicen, los adventistas son raros porque ustedes son ¿qué? Vegetarianos. Y algunos se pasan de vegetarianos, se hacen ¿qué? Veganos. Sí. Pero quiero decirle algo, por eso estudiamos los 8 remedios, ¿verdad? Porque nosotros queremos que ¿recuerdan que estudiamos eso? Que nuestro cuerpo sea templo y queremos estar sanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay aquí? El tabaco, cuidado. En otra dice que el té y el café, cuidado, te van a perjudicar tu sistema, ¿sí? Continuamente. Bueno, en 1902, Elena White advirtió que San Francisco y Oakland iban a ser visitados por el Señor porque se estaban volviendo como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque dice que la costumbre de Dios, o más bien el plan de Dios, que el matrimonio fuera hombre con hombre, entonces en Sodoma y Gomorra hombre con mujeres fue el matrimonio, ¿verdad? Pero en Sodoma y Gomorra la práctica de ellos era hombre con hombre y mujer con ¿qué? Con mujer. ¿Sí? Era una práctica de ellos. Y entonces lo mismo aquí en San Francisco y Oakland, estaban volviendo como Sodoma y Gomorra. Y aconteció esto, bueno, vino sobre ellos earthquake. Terremoto, discúlpeme, cuando está cansado, ya el clic ya no le hace tan rápido como debe de hacerle. Pero bueno, queridos hermanos, Elena de White trabajó juntamente con su esposo, Guillermo, y murió en la esperanza, pero nosotros la reconocemos como la profetisa que al pueblo de Dios nos ha ayudado, porque van a venir cosas espantosas en el futuro y gracias a Dios las entendemos mejor. ¿De dónde viene eso que vienen cosas espantosas? Pues lo acabamos de leer del libro de Apocalipsis y hemos estudiado el libro de Daniel y entendemos las profecías, pero necesitábamos mayor claridad y entonces ayudó a la iglesia en diferentes áreas. Debo de terminar y voy a terminar. Dice, nunca manifestó orgullo espiritual y no buscó ganancias lucrativas. Vivió la vida e hizo la labor de una digna profetisa, la más admirable de la sucesión americana.
Queridos hermanos, su mensaje fue este: yo soy la luz menor a la luz mayor. Lo que yo digo tiene que estar en conformidad con lo que dice la palabra de Dios. En otros profetas es lo que ellos dicen y la palabra de Dios queda abajo. No necesitamos. Y la luz aquí mayor nos habla de la esperanza. Los profetas nos hablan porque más allá Dios quiere que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Termino, si me permiten, con esta historia y ahí termino ya. Termino completamente. Sé que es noche y gracias por la paciencia de ustedes, pero espero que hayan aprendido algo. Dice, hace muchos años, la voy a leer para que ustedes capten acerca de esta historia. Hace muchos años, en los vastos desiertos de Botswana, Sudáfrica, vivía un bosquimán primitivo llamado Sukuba. Sukuba vivía en una isla aislada como miembro de una tribu nómada. Una noche de invierno entró a su refugio y se dispuso a dormir. De pronto la noche se volvió tan brillante como el día. Un ser brillante se le apareció y le dijo que encontrara a la gente del libro. Sukuba viajó durante varios días con su familia en busca del libro. Llegó por fin a la choza de unos agricultores bantúes y les preguntó si conocían a la gente del libro. Este aborigen se asombró de escuchar a este bosquimán, hablando de alguna manera su idioma bantú. Inmediatamente lo llevó con su pastor. El pastor estaba muy conmovido por la historia de Sukuba y le dijo, terminó tu viaje, Sukuba. Sukuba estaba muy feliz, pero esa noche se le apareció de nuevo el ser brillante. Le dijo que esas no eran las personas que estaban buscando. Debía encontrar la iglesia que guardaba el sábado y encontrar al pastor Moye. ¡Wow! El pastor Moye iba a tener un libro también y 4 libros que eran realmente 9. Y así es de que al día siguiente Sukuba oró pidiendo una señal y entonces fue dirigido a otro lugar. Después de que Sukuba contó la historia en el dialecto local, el pastor Moye trajo su gastada Biblia. Llegó al lugar, se encontró con el pastor Moye y entonces el pastor Moye le mostró, ¿tú buscas a la iglesia que cree en este libro? Sí, pero ¿qué más necesitaba esta iglesia? Los otros libros rojos. ¿Conocen ustedes algunos de estos libros rojos? Sí, claro que sí, ¿verdad? Espero que los estemos leyendo. Había encontrado a la gente del libro, había encontrado a la gente que guardaba el sábado, una gente bendecida con el don profético. Eventualmente, él y su familia aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Sukuba se convirtió en misionero por su propia gente. Dios estaba obrando hoy en forma maravillosa para guiar hombres y mujeres a su iglesia verdadera. Hermanos, por eso tenemos estas reuniones, porque queremos que tú vuelvas a la iglesia verdadera. Si te has alejado, queremos que tú estés en la iglesia verdadera. Queremos que, si no has tomado la decisión, por eso, tal vez has estado buscando la verdad durante años. Creo que tu búsqueda ha terminado. Has sido guiado divinamente a este lugar. También puedes exclamar como Sukuba, esta es la iglesia de Dios. Y la pregunta que queremos o la invitación es esta. ¿No desearías unirte a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? ¿No desearías unirte al pueblo de Dios en los últimos días? Considera este compromiso seriamente. Podría ser la decisión más importante de tu vida. La decisión más importante de tu vida es que te unas con Cristo Jesús, el dueño, el creador de la iglesia adventista del séptimo día. Nuestro deseo es que tú tengas una vida y la tengas abundante en Cristo Jesús. Nuestro deseo es que tú conozcas lo que es la verdad en Jesucristo. Estudia la palabra de Dios. Conoce a la persona de Jesucristo. Conoce las enseñanzas de Jesucristo. Conoce la vida de Jesucristo y el propósito y el plan que Él tuvo para con su iglesia. Vamos a cantar Fija tus ojos en Cristo y en esta noche yo quiero invitarte para que tomes una decisión nuevamente para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Después de la oración, ¿recogemos ofrenda o ya no recogemos ofrenda?
todos, por favor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te queremos dar, Señor, porque tienes misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias porque has enviado a tu profetisa, Elena G. de White, para ayudarnos a entender que vivimos en los últimos días, para entender mejor el camino hacia la salvación. Gracias porque a través de sus escritos Jesucristo es ensalzado. Gracias porque a través de sus escritos entendemos más ampliamente su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entendemos también, Señor, que tú nos tienes un amor inmenso, eterno. Y en esta noche queremos reconsagrar nuevamente nuestra vida, Señor. Si hay alguno que se ha apartado de la iglesia, alza tu mano y ten fe y di, por la gracia de Jesucristo regresaré a mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Si no has tomado la decisión de bautizarte esta noche, ten fe, camina por fe, que Dios te está guiando, pero bautízate para la honra y gloria de Dios. Haz tu pacto con el Señor. Habla con el pastor en esta noche. Y queremos, oh Dios Padre, gozarnos, porque tu sábado has dicho que es una delicia. Hemos iniciado esa delicia de tener paz, de sentir amor en nuestro corazón. Que tu bendición vaya con cada persona presente. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.